Muy bien, hermanos y amigos, buenos días a todos. Damos en esta mañana una vez más la gloria y la honra a nuestro buen y amado Dios por darnos este privilegio que solamente sus hijos pueden tener de venir ante su presencia y predicar la buena palabra del Señor. Hermanos, vamos a orar en esta mañana y vamos a disponer nuestras vidas. Vamos a orar al Señor y vamos a agradecerle a Él por habernos regalado un día más para vivir, hermanos. Esto es un regalo, definitivamente. Este es un día que Dios tenía planeado en su agenda para ti y para mí. Quiero que usted incline su rostro allí donde se encuentra y vamos a orar y vamos a agradecer al Señor por este día tan precioso, por esta mañana en silencio, donde el Señor está guardando su vida, mi vida, donde el Señor está guardando su familia, mi familia y ante todo la familia de Dios. Oremos, hermanos. Amado y buen Dios, es para nosotros un gozo como cristianos venir ante tu presencia, Señor. Queremos agradecerte, Señor, porque tu bondad ha sido tan inmensurable hacia nosotros. Queremos agradecerte, Señor, porque nos has permitido escudriñar tu palabra, poder leer a otros hermanos que ya no están en este mundo, Señor, sino que pasaron a adorarte a ti en la eternidad. Señor, gracias te doy por guardar mi vida, la vida de mis hermanos, de aquellos, Señor, de la gloria que tienen dificultades y de pronto de aquellos que no la tienen, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra guía. En esta mañana pedimos a ti, Señor, con urgencia, tu asistencia, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe y nos lleve a la verdad del Señor. Que esta mañana, Señor, podamos predicar tu palabra transparentemente, de una manera santa, de una manera organizada, Señor. Amado Dios, gracias. Señor Jesucristo, te adoramos por haber tomado nuestro lugar en la cruz. Gracias, amado Dios Espíritu, por estar guiándonos en este mismo instante. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos amados, una vez más saludo a todos los hermanos y a todos los amigos que en esta mañana están escuchando o que posiblemente más adelante o en otra oportunidad nos escucharán. La verdadera guerra espiritual, hermanos, la verdadera guerra espiritual, y estamos viendo la armadura de Dios dada para el creyente, y esta es la tercera parte. No olvidemos, hermano, cuál es nuestro objetivo. Si nosotros tenemos muy claro cuál es el propósito, pues no vamos a perder de rumbo todo este tiempo. Y el propósito es que nosotros, como la segunda audiencia, podamos estudiar, entender, pero no solamente esto, sino también aplicar a través de la Escritura cuál es la verdadera guerra espiritual, junto con su significado y aplicación, dándole el orden correcto a nuestra vida. Es importante, hermano, saber esto. El texto que en esta mañana estaremos usando para nuestro propósito será Efesios capítulo 6, versículo 16. Libro de Efesios, si usted tiene su Biblia,
sería maravilloso que fuera conmigo allí. Efesios capítulo 6, versículo 16. Dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribiéndole a los hermanos en la región de Éfeso: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Entonces, hermanos, estaremos continuando, Dios mediante, con esta enseñanza que definitivamente es de gran importancia para toda la iglesia local, la verdadera guerra espiritual. Ahora, hermanos, ¿por qué debemos enseñar sobre la guerra espiritual? Porque habrán personas que dirán, bueno, estos temas ya están en desuso, estos temas no se deben predicar, estos temas son viejos. ¿Para qué predicar entonces sobre la guerra espiritual? ¿Para qué tomarnos el tiempo, hermanos? Pues la respuesta creo que va a ser muy clara. Se debe predicar sobre la guerra espiritual porque hay mucha ignorancia entre muchos creyentes sobre este tema. Eso en primer lugar. También por la pésima enseñanza y la dañina interpretación sobre la guerra espiritual de algunos hermanos. Además de esto, por la manipulación de algunos llamados pastores que nos han enseñado o que nos enseñan con gran manipulación este tema. Y lo último, hermano, para acercarnos por la guianza del Espíritu Santo a Dios a través de las sagradas escrituras a la verdad. Entonces lo que buscamos en esto, hermanos, es glorificar al Señor, nada más. Acá no queremos hacer nada más, sino simplemente glorificar a Cristo. Permítame recordar los puntos generales que hemos visto hasta el día de hoy. Hemos visto posiciones extremas de mucho cuidado sobre la guerra espiritual. Hemos respondido a la pregunta ¿qué es la guerra espiritual? También vimos dónde se origina la guerra espiritual, ejemplos de ataques de Satanás a la mente del creyente. También respondimos dónde se libra la guerra espiritual, cosas importantes sobre el campo de batalla, que es la mente, maquinaciones o dardos que Satanás envía a la mente del ser humano. También, hermanos, vimos las armas que utilizaban los soldados según las Sagradas Escrituras. Y hace 2 días iniciamos la armadura de Dios en el creyente, viendo estas armas o esta armadura. En primer lugar, ceñidos vuestros lomos de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el evangelio de la paz. En el día de hoy, hermanos, estaremos viendo el escudo de la fe. También veremos qué es la fe y finalmente cómo predicar el evangelio de la paz a los inconversos. Y veremos aplicaciones. Entonces, hermanos, iniciemos en esta mañana. El escudo de la fe, hermanos. Me remito nuevamente y leeré para ustedes Efesios 6, 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. En la antigüedad, el escudo era hecho en madera y antes de la batalla era empapado en agua. Ahora, ¿para qué era empapado en agua? El fin era apagar los dardos encendidos que lanzaba el ejército enemigo. Este escudo, hermanos, que usaban los soldados, no era ese escudo pequeño que a veces se nos muestra en las peleas, ese escudo pequeñito para la pelea cuerpo a cuerpo. No, el escudo que la Biblia está hablando aquí en Efesios 6 era un escudo grande, un escudo que cubría casi todo el cuerpo. Se cree que sus medidas aproximadamente eran
80 centímetros de ancho por 1,40 m de largo. 80 centímetros de ancho por 1,40 m de largo. Era bastante grande, lo que permitía que todo el cuerpo era cubierto para que el enemigo, cuando lanzara sus flechas, pues no les tocara. En Efesios capítulo 6, volviendo a nuestro versículo 16, el apóstol Pablo se refiere literalmente a la confianza continua, hablando de la fe, por supuesto, que todo verdadero creyente debe depositar en Cristo Jesús y en sus promesas. Es decir, hermanos, mi confianza entera como creyente debe permanecer solamente en Cristo. Cuando hablamos de la fe, se debe entender, hermanos, que como creyentes nosotros debemos confiar solamente y exclusivamente en el Señor. No importa, hermanos, la situación que estemos viviendo. No importa lo que de pronto un día el Señor, por misericordia y por amor a nosotros, permita que suceda. Nuestro deber, hermanos, es depositar en Cristo Jesús y en sus promesas nuestra confianza, hermanos. Porque si nosotros no depositamos y no ponemos nuestra confianza en el Señor, pues, hermanos, ahí habría un problema. Hermano, ¿qué es la fe? Como punto número 2, ¿qué es la fe? Según lo que hemos hablado, fe es creer que Dios me defiende, porque estamos hablando de la armadura de Dios. Entonces, en este tema específicamente, fe es creer que Dios me defiende. Fe es reconocer la gracia dada por Dios sobre nuestras vidas. Fe es entender que esta fe, hermanos, se basa solo en la persona de Cristo. Nótese que la fe que nosotros predicamos, la fe que nosotros tenemos, la fe de la cual hablamos, no es cualquier tipo de fe, sino es la fe puesta en el Señor. El versículo 16, el cual leímos, inicia diciendo esto, hermanos: sobre todo. Usted lo puede ver allí, hermanos, sobre todo. Y esta palabra sobre todo significa encima de todo. Vuelvo y le repito, el versículo 16 inicia diciendo esto: sobre todo. Y esta palabra, o esta frase mejor, sobre todo, significa encima de todo, como para cubrir o permear todas las demás partes de la armadura antes mencionada. Hermanos, ¿por qué esta palabra o esta frase sobre todo significa encima de todo? Es muy sencillo, porque la fe es la que cubre toda la armadura, ya que nosotros no salimos a la guerra poniendo nuestra confianza en el pastor o en el líder o en la iglesia local. No, hermanos, es porque nuestra confianza en ese mismo instante, cuando Satanás envía dardos a nuestra mente y tenemos una lucha espiritual donde estamos allí guerreando, y permítame usar esta expresión, pues al fin y al cabo nos vamos a dar cuenta de que nuestra confianza en ese mismo instante debe estar puesta en el Señor, en nadie más, hermanos. Entonces, hermanos, ceñidos vuestros lomos con la verdad, la coraza de justicia, el calzado del apresto del evangelio debe ser permeado por la fe. Fíjese, hermano, lo importante que es este escudo de la fe. Este escudo, hablando ya de una manera espiritual, va a cubrir todas nuestras áreas de los dardos lanzados sobre nosotros por Satanás. Y quiero que usted tenga en cuenta lo siguiente. En primer lugar, la fe en Cristo, hermanos, la fe en Cristo vence al mundo. La fe que nosotros tenemos, hermano, es una fe que vence. Pero ¿qué vence, hermanos? Vence al mundo.
Y en Primera de Juan, si usted puede ir conmigo, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice de la siguiente forma, y lo leo en la versión Reina Valera del 60. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, la fe en Cristo vence al príncipe de este mundo, es decir, al diablo, hermanos. Y vamos a ir al versículo 18, Primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Hermano, esto es glorioso, porque la fe puesta en Cristo vence al príncipe de este mundo y el maligno, que es el diablo, cuando confiamos en el Señor, Él no nos puede tocar. Y no nos puede tocar a no ser, hermanos, que el Señor lo permita. Y también para tener en cuenta, la fe en Cristo vence al maligno apagando sus dardos de tentación. En Primera de Juan, en Primera de Pedro, en este caso, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9, Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, lo que en esta mañana usted está haciendo es levantarse por fe, buscar al Señor en fe, entendiendo que no solamente nosotros, sino que otros hermanos en todo el mundo también están viviendo guerras espirituales en su mente, hermanos. Ahora, permítame compartirle a usted algunos dardos que nuestro adversario, el diablo, puede lanzar sobre nosotros. Algunos dardos que nuestro adversario, el diablo, puede lanzar sobre nosotros. Por ejemplo, hermanos, el diablo puede traer a nuestra mente enojo y un enojo constante, donde usted se pregunta, pero ¿por qué vivo todo el tiempo enojado o enojada? Es muy posible, hermano, que usted haya permitido que este dardo del enojo pueda haber entrado en su mente. Y también, hermano, pues esto habla de nuestro carácter, ¿no, hermanos? Las tentaciones es otro dardo que el adversario puede traer sobre nosotros. Las angustias. Estamos hablando de la fe, pero cuando vienen las angustias, hermano, esta es una guerra terrible en la mente, hermanos, porque uno no sabe qué hacer en ese momento. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor bueno, fiel y justo nos librará. Otro dardo, las divisiones en la iglesia. Cuando se levanta un grupo de hermanos o un grupo de hermanas o un grupo, un grupo específico y comienza a haber divisiones en la iglesia. Es muy posible que de pronto alguna vez en su mente haya usted querido dividir la iglesia por X o Y tema. Y esto, hermano, pues a la luz de la palabra no está bien, hermanos. Cuando algo anda mal, cuando algo no nos gusta, es bueno ir directamente a Cristo, orar al Señor y también hablar, en este caso, con el pastor o los pastores y poder decir lo que está pasando. Pero no podemos permitir que este dardo quede en la cabeza. La amargura, hermanos, la amargura. Y muy pronto estaremos hablando de la amargura en las mañanas de oración. La amargura es otro dardo que a veces Satanás envía a la mente y muchos hermanos muestran estar bien delante de Dios, pero viven en una amargura terrible. Los pensamientos humanistas, es decir, yo hago todo con mi esfuerzo, es mi trabajo, es mi dinero, es mi empresa, es mi familia. Cuando yo coloco o cuando yo antepongo lo que yo creo antes que el Señor, estos se llaman pensamientos humanistas.
y allí lastimosamente el Señor no tiene cabida. Debemos recordar que no es nuestro esfuerzo, tampoco es nuestro trabajo, tampoco es nuestro dinero. Todo le pertenece al Señor, todo, hermanos. También otro dardo muy común en este tiempo son los pensamientos positivos. ¿Como cuáles? Yo puedo, soy grande, soy un campeón, yo pienso positivo. ¿Sabe cómo se le conoce esto? Esto se le conoce como la metafísica, que es hacer declaraciones positivas pensando que allí el Señor también va a estar para ayudarnos. Y esto, hermano, va en contra del Evangelio. El Evangelio no dice eso. El Evangelio jamás dirá, tú eres un campeón, tú todo lo puedes. No, hermano. El Evangelio no habla eso. El Evangelio dice que nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Hermanos queridos, hay más dardos, pero quería compartir con ustedes en esta mañana esos. Y mire esta nota que he puesto aquí, una nota especial. La fe es un arma de defensa y protección para el creyente, y solo podemos resistir los ataques del maligno si estamos afirmados en el conocimiento de la verdad. Lo que quiero decir es que si usted constantemente lee la palabra de Dios, si usted lee buenos libros, si usted asiste periódicamente, es decir, cada 8 días al culto, si usted se congrega en la semana, hermano, no puede haber forma de que vengan esos pensamientos y lo ataquen y lo dañen. Puede venir de vez en cuando un pensamiento, pero el Señor nos dará la victoria. No olvide usted, hermano, que Satanás trabaja a través de los pensamientos. Satanás trabaja por medio del engaño. Satanás siempre querrá contradecir la palabra de Dios. Y número 3, hermanos, y algo muy importante, cómo predicar entonces el evangelio de la paz a los inconversos. Voy a enseñarle a usted de una manera muy seria, pero sabiendo, hermanos, que esta es la manera adecuada. Primero que todo, hermanos, debemos definir qué es el evangelio. Porque a veces, hermanos, cuando hablamos del evangelio, pensamos que el evangelio es decirle a alguien, Dios te bendiga, ven a mi iglesia, vas a ser un campeón, Dios te ama. Eso no es el evangelio, hermanos. Eso es simplemente palabras que nos enseñaron. El evangelio es el gozoso mensaje de Dios que nos lleva a la salvación. Eso es el evangelio. El evangelio es el gozoso mensaje de Dios que nos lleva a la salvación. El evangelio es la buena noticia de salvación a la mala noticia que el ser humano sin Cristo tiene. ¿Cuál es la mala noticia? De la cual nosotros primero debemos compartir antes de dar esta buena noticia. Que las personas que nos escuchen deben saber en primer lugar que están en condenación eterna, que están bajo la ira de Dios por su desobediencia. Y para dar, hermanos, una respuesta fiel y acertada sobre el evangelio, pues hermanos, yo siempre lo he dicho y no me cansaré de decir, debemos responder a 4 grandes preguntas. Cuando usted esté predicando el evangelio bíblico, usted debe responder 4 preguntas. La primera pregunta es ¿quién es Dios, hermanos? Porque es que todo se centra en Dios. ¿Quién es Dios? Segundo, ¿por qué estamos en una situación tan desastrosa? Tercero, ¿qué hizo Cristo? Y cuarto, ¿cómo podemos volver a Dios? Vuelvo y le repito, en primer lugar, cuando prediquemos del Evangelio, debemos decir que el Evangelio es la buena noticia de salvación a la mala noticia que el ser humano sin Cristo tiene. ¿Cuál? Que el ser humano está en condenación eterna, está bajo la ira de Dios por su desobediencia. Pero que debemos, hermanos, responder a 4 preguntas. La primera, ¿quién es Dios? La segunda, ¿por qué estamos en una situación tan desastrosa? La tercera, ¿qué hizo Cristo? Y la cuarta, ¿cómo podemos volver a Dios? Y quiero rápidamente responder a estas preguntas. En primer lugar, hermanos, ¿quién es Dios? Cuando predicamos el Evangelio, debemos dejar por sentado quién es Dios,
Porque si usted comienza por la buena noticia, pues va a quedar realmente el evangelio inconcluso. Y la gente va a pensar que simplemente venimos a Dios y ya. No, hermanos. Debemos decir que Dios es nuestro creador, que Él es bueno, fiel, amoroso, santo, justo. Nótese que estamos hablando de algunos atributos y unos atributos muy maravillosos. Pero debemos decir que ese Dios bueno, ese Dios fiel, ese Dios justo y amoroso, un día va a ejecutar su perfecta justicia contra todo pecado y también contra el pecador. Es importante, hermanos, que cuando prediquemos el Evangelio las personas sepan quién es el Señor y que ellos sepan que un día se van a enfrentar a ese Dios que es bueno, que es fiel, que es justo, pero que también un día va a ejecutar su plena justicia contra todo pecado y que estas personas, que por supuesto se les está hablando de Dios, si no se arrepienten, un día tendrán que ir y tendrán que estar delante de Dios. Lo segundo que ellos deben saber es por qué están en esa situación o por qué estamos mejor en esta situación tan desastrosa. Lo primero que debemos decir es que las personas en general fueron hechas a la imagen de Dios. Lo segundo es que fueron hechas criaturas maravillosas y asombrosas con dignidad y valor. Pero, mire el pero que por nuestra voluntaria rebelión contra Dios todo el tiempo, hemos pasado de ser sus hijos a ser sus enemigos por nuestro pecado. Y aquí es muy importante, hermanos, que vayamos a Génesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y hablemos de la caída de Adán y Eva. Es decir, que hablemos de esta doctrina gloriosa llamada amartiología. También es necesario, hermanos, que ellos sepan que son enemigos de Dios, que son enemigos totalmente de Dios y que están alejados de la gracia de Dios. Sin embargo, se debe aclarar que todos los seres humanos tienen la capacidad de estar en una relación restaurada con el Dios vivo, pero que ellos son incapaces de venir a Dios a no ser que el Señor les llame irresistiblemente desde la eternidad. Y lo que quiero decir en este punto, hermanos, claramente, cuando predicamos el Evangelio, es que la doctrina del libre albedrío no existe. No está en la Biblia. Nadie puede decir que vino a Cristo. Esto es una herejía. Esto no está en la palabra del Señor. A no ser que el Señor nos llame eficazmente, nosotros no podemos venir a Cristo para ser restaurados en nuestra relación con Él. Entonces, hermanos, en primer lugar, ¿quién es Dios? En segundo lugar, ¿por qué estamos en esta situación tan desastrosa? Por supuesto, la pregunta se responde es por el pecado, por la caída, porque todos estamos en rebelión con Dios, todos somos pecadores, todos estamos separados de Dios y la muerte, como lo dice Romanos 6:23, la muerte es el pago por nuestra rebelión. Y después de haber predicado esto, hermanos, debemos hablar qué hizo Cristo. Es decir, cuando ya mostramos la mala noticia, después de eso, ahora sí vamos a mostrar la buena noticia. ¿Qué hizo Cristo? Y debemos decirle a las personas que Cristo es el Hijo de Dios y su vida sin pecado le dio la capacidad de convertirse en el sacrificio perfecto. No había nadie en el mundo que pudiera pagar nuestro pecado, porque no había nadie perfecto, pero Cristo se convirtió en ese sacrificio perfecto. Con su muerte en la cruz, rescató a su pueblo, es decir, a personas pecadoras. La muerte de Cristo pagó por los pecados de todos aquellos que vienen a Él con fe. La resurrección de Cristo de entre los muertos lo que hace es confirmar definitivamente estas declaraciones. Y hermanos, también se debe decir, cuando se predica el Evangelio, lo que Cristo hizo en nosotros. Lo que Cristo hizo en nosotros es glorioso, porque Él murió en la cruz en rescate de mi vida. Recordemos que Jesús
es el único camino a Dios. Jesús murió por su pueblo. Jesús nos dio el regalo de la vida eterna. Dios nos da gracia en Cristo. Dios nos reconcilia consigo mismo por medio de Cristo. Cristo es el único que vivió una vida perfecta. Cristo se levantó de entre los muertos y Cristo vino a dar vida, hermanos, y no cualquier vida, sino vida eterna. Y mire lo último, hermanos, que se debe predicar cuando hablamos del Evangelio. ¿Cómo entonces podemos volver a Dios? La respuesta es muy sencilla. Dios requiere de nosotros que reconozcamos nuestro pecado, que pidamos perdón por nuestro pecado, que nos arrepintamos especialmente del pecado de la incredulidad, que nos apartemos del pecado, que creamos en fe a Cristo y vivamos solo para su gloria, hermanos. Oh, hermanos, predicar el Evangelio es tan glorioso que cuando lo hacemos de esta forma, las personas son quebrantadas y llevadas en ocasiones, si así el Señor lo requiere, a reconocer al Señor. Hermanos, donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que usted esté en este momento, por favor, no pierda el tiempo, hermanos. No se le olvide predicar el Evangelio, pero en primer lugar, prediquémonos a nosotros mismos este Evangelio. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos volver a Dios? En primer lugar, debemos confesar con nuestra boca y creer con el corazón que el Señor Jesucristo es nuestro Rey y Señor. Segundo, debemos arrepentirnos genuinamente. Tercero, debemos oír la palabra de Jesús. Cuarto, debemos creer en el nombre de Jesús. También debemos congregarnos, hermanos, constantemente para escuchar su palabra. Y quiero añadir esto: la gracia que nosotros predicamos no es una gracia barata. ¿Por qué no es barata, hermanos? Porque Cristo pagó el más grande y costoso precio que jamás un hombre hubiese podido pagar por otro. La gracia que usted y yo disfrutamos no fue entonces una gracia barata. Tuvo un gran costo. En primer lugar, en la cruz el Señor Jesucristo nos redimió con su sangre y Él tuvo que ser crucificado por amor a su pueblo. Y en segundo lugar, en la cruz el Señor nos salvó por su gracia. Y usted lo puede apreciar en Efesios 2, 8 y 9. Entonces, hermanos, simplificando esto que les he dicho, ¿cómo predicar el Evangelio de la paz a los inconversos? En primer lugar, hablándoles de su naturaleza de pecado. En segundo lugar, enseñándoles sobre la obra de la justificación de parte de Dios a través de su Hijo Jesús. En tercer lugar, guiándoles sobre la obra de la regeneración a través del Espíritu Santo. En quinto lugar, mostrándoles por las Sagradas Escrituras lo que significa gracia. Y en quinto lugar, orando al Señor por ellos para que sean llevados a un arrepentimiento genuino y diario. Muy bien, hermanos, permítame dar algunas aplicaciones y finalizaremos en oración. En primer lugar, la armadura del Señor es dada a los creyentes. Entonces, cuando entendemos esto, debemos hablar la verdad y solo la verdad, caminar en la justicia de Dios dada para el creyente a través de la muerte de Jesucristo. Debemos apresurarnos diligentemente a predicar, enseñar y compartir el Evangelio del arrepentimiento y de la gracia. Y en último lugar, debemos depositar diariamente nuestra confianza en Cristo Jesús y en sus promesas contenidas en las Sagradas Escrituras. Hermanos, la verdadera fe no está basada en lo místico o en experiencias religiosas o en sensaciones falsas que no estén de acuerdo con las Sagradas Escrituras. La verdadera fe está basada solo en la verdad revelada del Evangelio, la cual es capaz de resistir los ataques del enemigo. Hermanos, oremos y agradezcamos a Dios. Y demos gracias a Dios por esta mañana tan gloriosa. Amado y buen Dios, es para nosotros
una bendición haber compartido, Señor, tu palabra, habernos levantado muy temprano, haber orado antes, Señor, para que tu gracia infinita nos ayude. Es por esto, Señor, que hoy venimos delante de ti y te agradecemos, Señor, y te damos la gloria y la honra. Señor amado, muchas gracias, porque hasta aquí, Señor, tu gracia nos ha abrazado y un día alguien, Señor, nos predicó este evangelio. Oh Señor, el día que escuchamos este evangelio, no nos pudimos resistir, Señor. Y hoy podemos decirte a ti, Señor, gracias. Gracias, Señor, en primer lugar, por habernos apartado desde la eternidad para ti. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir que todo lo que hacemos lo hacemos para tu gloria, Señor. No hacemos nada para el hombre, sino para ti. Oh, mi amado y buen Señor Jesucristo, gracias por haber muerto por mí. Como lo decía el pastor Charles Spurgeon, Señor de la gloria, él decía que su teología se resumía en 4 pequeñas palabras. Cristo murió por mí. Y esto es tan maravilloso. Saber, Señor de la gloria, que nuestra teología en verdad debe estar basada en estas 4 palabras. Cristo murió por mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, por haber enviado a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados. Quiero orar también por la vida de mis hermanos que en esta mañana nos están escuchando y por aquellos, Señor, que por diferentes situaciones nunca más volvieron a conectarse, Señor. Oramos por ellos. Ayúdales, fortalécelos, Señor, y guíales a la verdad. Y permite, Señor, que otros hermanos puedan venir, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por ayudarnos cada día a ser maduros en la fe. Danos la sabiduría y danos el entendimiento, Señor, para vivir conforme a tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Gracias por este fin de semana y gracias por la palabra que estaremos enseñando y escuchando en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, gracias, hermanos, por estar allí siempre dispuestos a escuchar la palabra. Que el Señor les continúe bendiciendo, que el Señor les continúe guiando a la fe verdadera en el Señor. Hermanos amados, que tengan un día glorioso en el Señor. Gracia y paz, hermanos.